¿Qué tipo de series ve Laura Alonso? ¿Ve Stranger Things o ve Borgen, por ejemplo? O ambas. No, vi Borgen 3 veces. Justo, 3 veces. Eso sí que es una cantidad Tres de... veces y cada tanto digo, creo que la tengo que volver a ver. Sí, Gran Borgen me serie. parece genial y maravillosa, es una gran serie, supera a muchas de las series. Bueno, yo también soy como muy fanática de West Wing. Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Fue titular de la Oficina Anticorrupción en la Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri, elegida en 2 ocasiones diputada nacional en un periodo que abarcó del 2009 al 2015. Es politóloga por la Universidad de Buenos Aires. También es máster en Administración Pública y Políticas Públicas de la London School of Economics de Inglaterra. Fue directora ejecutiva de Poder Ciudadano, el capítulo argentino de Transparencia Internacional. Ha sido recipiendaria de múltiples prestigiosísimas becas, como la Eisenhower, la Draper Hills en la Universidad de Stanford, la beca Chipman del Reino Unido, la Reagan Fassett National Endowment for Democracy y la Maurice R. Greenberg de la Universidad de Yale. Muchos la leen a diario en Twitter como @Laurita Alonso o en su newsletter Lado B. No se trata de otra que de Laura Alonso, que tiene la deferencia de atendernos. Laura, ¿cómo estás? Gartner te saluda. Hola, ¿cómo te va? Un placer, Laura, estar aquí contigo. Si te parece, empezamos por algo que a mí me preocupa mucho, creo que a vos también te preocupa mucho, y seguramente los que están del otro lado escuchándonos también. ¿Cuál es el lugar, te parece, que tiene hoy la Argentina en el mundo? Totalmente desconectado, contrario a los principios generales del desarrollo y el crecimiento de los países, incluso haciendo un paréntesis respecto de la pandemia, ¿no? Olvídate de que aquí hubo o no hubo una pandemia. La Argentina ya venía por la propia impronta del kirchnerismo y el PJ, contraria o comportándose contrariamente a los principios generales del funcionamiento de Occidente, de la parte de la humanidad que más se ha desarrollado en el siglo XX. Contraria a la conexión con el mundo, contraria a las libertades de mercado, a la libertad de comercio, contraria al respeto institucional y al Estado de Derecho, contraria a, o en unas alianzas internacionales que se consolidaron en la pandemia bastante desastrosas y deficientes para el futuro del país. Y bueno, ahora entrando ya en una espiral, desde mi punto de vista, descendente respecto de cómo puede terminar este proceso político en los próximos, en el próximo año, próximos 15 meses para el país, y pensando la verdadera reconstrucción de la Argentina, que es lo que en este momento a mí me ocupa y me preocupa. Marcabas ahí, Laura, con respecto a cuál era el lugar que tenía la Argentina en el mundo, y yo te hago una pregunta de seguimiento a esa. ¿Quienes nos gobiernan entienden el lugar que tiene la Argentina en el mundo actualmente o no lo entienden? Bueno, yo creo que en el mundo actual la Argentina no tiene un lugar porque el gobierno ha decidido que no tenga un lugar. Me parece que el kirchnerismo y Alberto Fernández, que es un empleado del kirchnerismo en el gobierno, e incluso el PJ, siempre, salvo en el momento del menemismo, y lo quiero dejar puesto de un costado, en todo caso lo charlamos después, nunca han comprendido o les cuesta comprender cuáles son cuál es la configuración del mundo en el momento que les toca gobernar. Y en este momento el mundo está viviendo, lo van a decir los historiadores, pero creo yo entrando a una guerra mundial de distinto tipo, no como las del siglo XX, y hay que tomar posición. Y la posición tiene que estar, la correcta desde mi punto de vista, está del lado del capitalismo y del lado de las democracias. Todo lo que el kirchnerismo desprecia, el capitalismo y la democracia republicana. Entonces creo que estamos, justamente vos preguntaste cuál es el lugar en el mundo, en este momento ninguno porque la Argentina no quiere tener un lugar. Las potencias del G7, Europa, otros países parecidos a la Argentina pero mucho más desarrollados necesitan de la Argentina en ese concierto mundial para proveer alimentos, para proveer energía, para proveer talento en la economía del conocimiento, y la Argentina se empeña en autodestruirse.
se empeña en ir hacia atrás, se empeña en destruir las posibilidades de su población para insertarse en ese mundo económico que, que nos necesita como argentinos, pero que como argentinos también nos necesita el mundo. Varios hilos ahí nos ibas prestando para la reflexión, Laura. Yo te quiero tomar uno que me parece interesantísimo porque hablabas hasta de los historiadores y nos gusta también entrevistar historiadores en este ciclo, y algunos coinciden en que en realidad el problema de la Argentina luego de fines del siglo XIX y durante el siglo XX fue más bien una imposibilidad de saber leer los contextos cambiantes del mundo. ¿Te parece que va en esa línea una parte de la problemática argentina y por qué también estamos como estamos? Sí, yo creo que ese es un punto, estoy bastante de acuerdo, no soy historiadora, soy una aficionada de la lectura de la historia. Bueno, y por mi formación también siempre me dediqué mucho a leer la historia argentina, pero también la historia de los países a los que les fue bien en el siglo XIX y en el siglo XX. Y la Argentina tuvo en el siglo XIX, desde la independencia hasta la construcción del Estado Nacional, y entrado también el siglo XX, líderes políticos, líderes económicos que supieron entender cuál era el momento que vivía el mundo y hacia dónde teníamos que poner, digamos, el timón para construir una nación. Y yo soy como bastante fanática y he hecho muchas lecturas, especialmente durante la pandemia, de Sarmiento. A mí me parece que Sarmiento es como el modelo más acabado, no solo del publicista, el político, el encendido, el gran escritor, el autodidacta, el hombre que se hace a sí mismo, sino también el que tiene la capacidad de hacer mirando el futuro y pensando el futuro. Todo lo que hizo Sarmiento como legislador, como presidente, como embajador, en todos los roles que ocupó, como concejal de la Ciudad de Buenos Aires, como director general de escuelas, era plantar semillas que el país cosecharía, cuyos resultados el país cosecharía 40, 50, 60, 70 años después. Esa grandeza de ese tipo de hombres, que uno también los puede imaginar en Belgrano, los puede imaginar en San Martín, en Alberdi, en Roca, en Carlos Pellegrini, digamos, los que les tocó manejar, algunos pensaron, otros hicieron, algunos les tocó hacer bajo un marco de pensamiento y una visión de país, entendían el mundo en el que estaban, que es el mundo occidental, porque esa es la decisión de la Argentina. La Argentina es un país de Occidente. ¿Qué significa esto? Porque creo que algunas veces cuando se habla en las películas del mundo libre, no logramos decodificarlo bien para nuestros compatriotas, ¿no? Ser parte de Occidente significa que creemos, de nuevo, en la libertad, en el derecho de propiedad, en la libertad de comercial, en la libertad de elegir como individuos, que somos parte de una sociedad, pero que somos individuos con talento y que merecemos ser respetados por ello, que tenemos derechos, pero que también tenemos obligaciones a la hora de vivir en sociedad, que tenemos que respetar la ley, que los contratos, cuando respetamos los contratos, tenemos una sociedad coordinada en materia económica, en materia social, que creemos en el progreso basado en la razón y no en la mitología o en cualquier tipo de creencia, religión o invento demagógico. Y me parece que esos valores y esos principios de funcionamiento general de la sociedad estaban muy imbuidos en nuestros padres fundadores, de los cuales hablamos muy poco, a los cuales en general algunos sectores de la política los toman como si fueran sus superhéroes y inventan historias alrededor de ellos, mientras que vilifican a otros de nuestros padres fundadores para decir que estos eran los malos, los imperialistas, los que creían que la Argentina podía ser un país desarrollado cuando nuestro destino, según esta visión, es el de ser un país de cuarto o quinto orden en el mundo. Entonces yo creo que hay hace muchos años en la Argentina dos visiones encontradas y está tan plasmado en el Facundo de Sarmiento que uno siempre tiene que volver cuando hay crisis a entender desde dónde partimos, ¿no? ¿Cuál fue ese escenario, creo yo, de empate entre esas dos visiones que se han ido pisando la cola y que lamentablemente nuestro sistema constitucional y el ejercicio democrático todavía no logran resolver? Todavía hay una construcción del Estado-Nación que no termina, que creo que se va, digamos, superponiendo sobre las distintas crisis, pero que no logra consolidar un modelo de país. Pero volver a los buenos momentos de la Argentina, que son hace muchos años, por eso hablar de historiadores está bien, nos puede ayudar
a pensar el futuro, más allá de todos los cambios tecnológicos, cambios de estrategias, de tácticas, de metodologías, por supuesto, y nadie niega eso, y yo no tengo una versión nostálgica del pasado, sino que el pasado operacionalizado con la mirada de hoy nos sirve para proyectar el futuro. La Argentina sin educación o con esta educación no va más. Bueno, ¿cómo renovaría, por ejemplo, Sarmiento el sistema educativo? Digo, ¿vamos a seguir educando como educamos? ¿Qué vamos a hacer con los dropouts, con todos los jóvenes que han abandonado el Sí, que sistema han educativo, jóvenes y no tan desertado de la jóvenes? escuela y que no han vuelto. Que no, y que no han vuelto, y que no van a volver, porque a mí también me parece cuando inventan el sistema fines para darles un papel y que tengan un secundario, es una mentira, no les estás dando una herramienta Sirve para la de capacitación. estadística y para el afuera, pero no para realmente para que la gente Bueno, entonces se incorpore. necesitamos pensar, por ejemplo, yo me hago este tipo de preguntas, no sé si un cuarto sistema, pero un sistema alternativo para los dropouts. Quizás muchos de ellos hoy trabajan en sistemas, no tienen título secundario, pero generan riqueza, generan Claro. valor, generan conocimiento. Bueno, ¿cómo hacemos para que ellos tengan también una inserción, su certificación, otra manera, ¿no? Entonces, me parece que hay sistemas que incluso en el mundo, y yo no soy un especialista en educación, pero me gusta hacerme preguntas, ¿no? En el mundo se están haciendo estas preguntas. La universidad del viejo sistema académico universitario, que viene desde la Universidad de Bolonia, Oxford y demás, sigue funcionando, va a seguir funcionando tal cual, o hay cosas que hay que adaptar? Quizás algunas dejar, pero otras deben ser adaptadas a nuevos tiempos. Entonces, para mí el tema de la educación no es un tema menor, y no es una cuestión de discusión salarial o sindical, es una cuestión de discusión del Estado, de visión del Estado en términos de que el Estado somos todos los que estamos contenidos en este territorio y nos reconocemos bajo la ley argentina, digamos, ¿no? Y aceptamos la Constitución de la Argentina. Entonces, la educación en ese sentido, el territorio, ¿no? Cuando se habla del territorio, que están emparentados, ¿no? Lo que pensaban Sarmiento, lo que pensaban Roca, Claro. incluso anteriores. Bueno, ¿cuál es nuestra planificación territorial? ¿Cuál es el perfil de desarrollo para nuestras provincias? Hoy leía muy temprano un informe que realizó una organización sobre el resultado de las pruebas educativas. Sí, que Y han las dado provincias más pobres, en la estadística rápida, 7 de cada 10 chicos no entienden lo que leen. claro, pero cuando lo ves dividido, por supuesto que hay problemas en todo el país, cuando lo ves dividido geográficamente, las provincias más pobres de la Argentina y peor gobernadas por señores feudales hace 2, 3 y 4 décadas, son las que tienen peor rendimiento. Entonces, la calidad institucional, la calidad de democracia, la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de comerciar, de tener tu propio trabajo, de poder hacerte tu propio futuro y no vivir o ser un cliente o un esclavo el que te da un plan, que te transforma en un ciudadano de cuarta categoría, o sea, que te quita la ciudadanía, que te quita el derecho a peticionar a las autoridades. Esas provincias son las que peor rendimiento educativo tienen, porque no educan ciudadanos, educan esclavos, y no quiero usar la palabra educan, porque se No, educan no, no, ciudadanos. los moldean si querés. Sí, digamos, entran a un sistema a personas que no van a salir con ninguna herramienta para defenderse de esos poderes feudales, que solo van a buscar esclavizarlos. Entonces, a mí no me gusta hablar de planeros, porque yo creo que cuando se utiliza la palabra planero, le hacemos el juego a los que quieren esclavos y no ciudadanos. Porque yo creo que en la Argentina ya hemos retrocedido ni siquiera al concepto de habitante. Me acuerdo cuando era Alberdi, ¿no? El que hablaba de habitante ciudadano. Yo creo que es menos que habitante ya, porque estamos en siglo XXI, ¿no? Entonces considerar a una persona que vive en la Argentina habitante ya es demasiado poco, pero creo que todavía es peor en algunas provincias, por eso hay que tener una visión federal sobre el país, porque las divisiones geográficas y las brechas geográficas son tan grandes como las brechas socioeconómicas y educativas, y un país que se divide y puede tener niveles europeos en algunas regiones, educativos y económicos o de consumo, frente a niveles subsaharianos, africanos, en otros distritos, no es una nación viable. Por eso el pensamiento sarmientino y de otros, cuando piensan la nación, es tratar de llevar educación,
de llevar infraestructura, de llevar servicios públicos, de tener acceso a la justicia, de tener seguridad, sobre la base de proteger lo más lindo que pueda tener la humanidad, que es proteger en el buen sentido la libertad individual, para que en esa, no la protección del Estado, ¿no? Que en todo ese cuidado, cada individuo puede elegir libremente quién es y qué quiere hacer de su vida, porque seguramente ese individuo que se va a arreglar solito perfectamente sin ninguna interferencia, va a poder generar para sí felicidad y también para el resto. Y yo creo que hay que volver a estos contenidos, volviendo a Occidente, liberales, en el sentido de la filosofía liberal política, de que cada persona vale por sí misma si se la deja ser libremente. Y eso está cancelado en la discusión de los últimos Terrible. 80 años de este país. Terrible. O sea, acá a nadie le importa preguntarle a un alumno, a un participante en un taller, a personas que van a un comedor, ¿cuál es tu sueño y qué te gustaría hacer? Es una de las primeras preguntas que yo hago cuando doy talleres o doy clases, cuando me invitan, sobre todo en los contextos más desaventajados o vulnerables. A la gente lo primero que le digo es, bueno, yo soy esta persona, tómate 5 minutos, trajiste un cuadernito, bueno, agarra tu lapicera y contesta esta pregunta. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Qué linda pregunta, qué profunda la pregunta además. Y muchas veces me dicen, jamás nadie me lo preguntó. Y estamos hablando de personas que tienen 25, 30, 40 años, que están buscando un futuro, que no vienen de contextos cómodos, que se están esforzando, que no quieren que nadie les dé nada de regalo. Y creo que desde ahí se construye, ¿no? Es como, yo siempre lo conozco hace muchos años a Toti Flores, que tiene un gran trabajo en su barrio, en La Ferrer, en La Matanza, y creo que la pregunta de Toti en el fondo siempre es ¿cuál es tu sueño? Más allá de lo que te rodea que es malo, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que vos de verdad querés ser y querés hacer? Para vos. Lo que vos hagas para vos no es egoísta, es una gran contribución para todos. Y me parece que empezar por esa pregunta a cualquier edad, en cualquier instancia, en cualquier circunstancia, es muy bueno para devolver, no para devolver, para despertar la llama de la confianza individual. La Argentina castiga mucho a la individualidad, nos castiga, nos somete, y sobre todo a las personas con menos posibilidades, te somete a pensar que vos no podés ser más que esto que sos hoy. Y yo me niego a ese encarcelamiento del ser y del pensamiento. Creo que las personas tienen, como se ha demostrado incluso en la pandemia, un talento infinito. Personas que perdieron sus trabajos o que no podían trabajar y que desarrollaron capacidades, negocios, emprendimientos, redes, que se vieron haciendo cosas que nunca imaginaron que podían hacer, que se empezaron a dedicar a escribir, a pintar, a cocinar, a dar clases. Y eso lo fue llevando a mejorar, a hacer cosas nuevas. Su creatividad y su imaginación. Hay muchas personas que hoy no son, ni hacen lo mismo que hacían antes de la pandemia. Y quizás, te diría, me atrevo a decir, la gran mayoría son mucho más felices, porque encontraron un camino que jamás se imaginaban que iban a recorrer. Porque quizás la pandemia les dio ese momento de vacío, ¿no? Pero la propia necesidad los llevó a crear. Te mantengo conectada por estos lares, Laura, y siguiendo, ¿no? Porque marcaste ahí, me parece una cuestión propositiva, de resiliencia, de cómo la gente, y la gente también en la Argentina en particular, se ha sobrepuesto y sigue sobreponiéndose a los embates, muchas veces, de algunos políticos, del Estado. ¿Cómo vas viendo las discusiones que se van dando de reforma electoral, las cuestiones electorales para el 2023? ¿Las ves con posibilidad de que se sigan dando modificaciones que mejoren el sistema electoral en la Argentina, como en su momento muchas de las discusiones que tuviste vos cuando estabas en el Congreso? Hay mucha gente que se sobrepone y hay mucha gente que no, porque la Argentina está en un contexto muy difícil, muy, muy difícil, de posible solución,
si encontramos a los actores adecuados. Creo que un poco ese es para responder y cerrar lo anterior, ¿no? Con respecto a las cuestiones electorales, yo creo que también, mirando el contexto del mundo, porque volviendo al mundo, ¿no? Nosotros tenemos que mirar al mundo. Lo más importante que tenemos que pensar en cara al 23, el 25 y todas las elecciones que van a venir dentro de un marco de normalidad democrática y constitucional es proteger la transparencia y la igualdad de oportunidades, y ahora voy en el proceso electoral. Si hay algo que ha estado en otras democracias del mundo, incluso en democracias muy asentadas como la de Estados Unidos y en otras democracias europeas, si hay algo que ha estado bajo riesgo, cuando uno pensaba, no, jamás esto podría estar bajo riesgo, y sí ha sucedido, han sido la transparencia de los procesos electorales, las interferencias dañinas o malignas, las influencias de terceros países que buscan distorsionar a través, por ejemplo, del manejo de redes sociales, de crear campañas de difamación y desinformación, que buscan distorsionar negativamente los procesos electorales e impactar también en el resultado de los procesos electorales. Y no estoy hablando de fraude, estoy hablando de intervenciones muy estratégicas, de interferencias a través de redes sociales, a través de determinados voceros u opinólogos en los medios de comunicación, a través de los tradicionales y los no tradicionales. El algoritmo de la red social, por ejemplo, te muestra un video que está diseñado, pensado para que determinada gente, no sé, vea algo que a lo mejor ni siquiera es real. Las noticias falsas, campañas de desinformación, el periodismo, cierto sector del periodismo tradicional y convencional que por interés o por desconocimiento propala de alguna manera o propaga esas noticias falsas o esas campañas de desinformación que están diseñadas y manufacturadas en otro lado con otro propósito. Y ese propósito es distorsionar la transparencia del proceso electoral. Por eso no me refiero solo al día de las elecciones, donde la Argentina ha logrado, y yo creo que este ha sido un punto importante de parte de la ciudadanía, movilizarse en defensa del proceso electoral, pero sobre todo el día de las elecciones a fiscalizar las elecciones. Eso tiene que seguir sucediendo para siempre. También aclaro esto, ¿no? Porque nos parece, bueno, esta elección es crucial, pero la siguiente no. No, señores, hay que fiscalizar todas las elecciones, locales, nacionales, provinciales, en todas, porque hay que ir a defender. No vas a defender solo tu voto, vas a defender el voto de todos. La transparencia en las elecciones la garantizan hoy los fiscales que se movilizan mayormente del lado opositor. No tengo ninguna duda y ponerlos, todos los que van a fiscalizar, que no son del Frente de Todos, kirchnerismo o PJ, son los que garantizan que las elecciones se lleven a cabo con transparencia. Trabajar en el tema de ficha limpia me parece importante, insistir con la reforma de la boleta única es fundamental. Yo lo propuse creo que en un texto en 2003 o 2004, imagínate. Sí, lo que ha corrido bajo el puente. Lo que tardan algunas reformas y algunos debates en darse del todo, ¿no? Bueno, y yo hay veces que no participo tanto en este debate hoy públicamente porque digo, pero yo ya lo dije hace casi 20 años, y entonces me parece como que tengo que promover algo nuevo. Hacer RT de lo que ya publicaste en su momento, básicamente. Bueno, yo creo que también hay que volver hay que revisar, no quiero decir que esté mal en este momento, yo no estoy teniendo tiempo para hacerlo, pero por ahí otros lo están haciendo. Hay también que revisar nuestro sistema de financiamiento de las campañas políticas, especialmente para blindarlas, así como hablé de la desinformación de actores externos de terceros países, tenemos que blindar el financiamiento de las campañas políticas de donaciones indebidas, ya sea dinero de la corrupción local, o de dinero de la corrupción internacional o transnacional, que esto no es menor. Digamos, se ha inflado con dineros que provienen de otros países que no son exactamente democráticos, a muchos candidatos con financiamiento irregular, ilegal, porque en la Argentina terceros países no pueden financiar las campañas electorales, pero disfrazados a través de empresas o de sociedades comerciales que pueden tener asiento en la República Argentina o de terceras personas, bueno, terminan financiando campañas políticas. Y este también es un punto de protección. A ver, mirar este punto, quién financia las campañas políticas y cómo nos blindamos de las influencias indebidas, es un punto central para proteger a la democracia.
por eso digo, quería tomar como estos dos temas, ya que hablamos Sí. de lo electoral, porque veo que se habla mucho de la boleta única y está muy bien, se está hablando mucho de la ficha limpia. Me gustaría que, sobre todo la gran movilización ciudadana que hay detrás de estos dos temas, que se empiece a hablar también de cómo protegemos a las campañas electorales del financiamiento político indebido proveniente de la corrupción nacional y también internacional. Hablábamos de lo internacional, Laura, yo te quiero llevar afuera un segundo en este viaje virtual, porque sé que es un tema que te preocupa, por eso la pregunta te la voy a hacer general, vos después ves qué punto querés tocar. ¿Cuánto te está preocupando lo de Ucrania, lo que está pasando en Ucrania hoy por hoy? Sé que te preocupa. Me preocupa muchísimo, yo lo sigo, estuve como más intensa en Twitter desde el primer mes y medio. Eh, Me preocupa mucho porque ese es el campo de batalla donde actores internacionales que van contra la libertad y la democracia liberal y la libertad de las personas, o sea, de todos nosotros, están librando su batalla. Y no es ya no es una batalla solo cultural, que la vienen librando hace bastante, sino que es una guerra física, una guerra de conquista, esas guerras que pensamos que no sucedería más, sobre todo en la puerta de Europa, ¿no? Entonces es una guerra que ha puesto al mundo en vilo, donde la Argentina, lamentablemente, con un gobierno desgraciado, ha perdido claridad a la hora de tener definiciones claras respecto de qué lado del mundo quiere estar. Porque creo que el mundo se está dividiendo claramente entre las democracias capitalistas y las autocracias capitalistas, digamos. Yo creo que el capitalismo como sistema funciona en China, funciona en Rusia, funciona mal porque es capitalismo de amigos, capitalismo de un partido, todo lo que vos quieras, pero acá no está en discusión el capitalismo. También para romper un poco con ese discurso que atrasa 50 años a la revolución del Che Guevara y Castro, la discusión del mundo hoy no es el capitalismo, la discusión es por la libertad. Y es por la libertad de las personas, es por la libertad de elegir tu vida, de elegir tu gobierno y del Estado de Derecho. Yo creo que esas son las discusiones. Por eso cuando acá se discute democracias versus autocracias, y eso el campo de batalla es Ucrania, que la Argentina tenga, desde mi punto de vista, declaraciones no erráticas, declaraciones muy claras del presidente respecto y la vicepresidenta respecto de qué lado del mundo le gustaría, a qué lado del mundo le gustaría pertenecer, eso a mí me preocupa. A mí me preocupa porque en el medio de un tembladeral socioeconómico como el que estamos viviendo, que también es político e institucional, Sí. somos muy pocos los que estamos mirando el mundo para entender a dónde tenemos que ubicar a la Argentina, porque la ubicación en este momento de la Argentina, en este momento y en el próximo tiempo, no va a haber mucho, es una ventana de oportunidad que se abre, es la que nos puede permitir también, si nos subimos al tren correcto, tener apoyo internacional para desarrollarnos y progresar en los próximos 50 años. Entonces yo entiendo que el que está yendo a comprar hoy un repuesto o un medicamento o un alimento al almacén y ese alimento no está a la venta porque no tiene precio, está preocupado por eso. Pero hay otras personas que porque tenemos responsabilidad pública, porque la asumimos en algún momento, porque nos interesa el destino del país, sí tenemos que estar presionando y pensando cómo ubicamos a la Argentina en este contexto internacional, porque es una oportunidad pequeña, cortita, y si tomamos la buena decisión, el mundo nos va a ayudar, el mundo occidental, el mundo de los valores liberales, republicanos, capitalistas, nos va a comprar, va a invertir, nos va a permitir salir de esta crisis un poco más rápido de lo que yo podría imaginar si el próximo gobierno no es un gobierno opositor. Y yo creo que va a ser un gobierno opositor que tiene que tener, o sea, una estrategia internacional clara, pero no solo de vamos a venderle lo que producimos al mundo o queremos ser el supermercado del mundo o la industria de los gamers o de la energía. Eso está muy bien, pero yo creo que acá hay que tener un claro sustento político y filosófico en el contenido y que nos insertamos en el mundo, en Occidente, porque creemos en la libertad.
Y ese es el mensaje que tiene que tener primero la Argentina para después diseñar su política internacional. Después salimos a vender, pero ¿qué hacemos primero? Y primero es nuestra definición de qué lado del mundo somos. Esto no quiere decir que no le vamos a dejar de vender soja a países que no tienen democracia, lo haremos, pero nuestra definición es por la democracia, nuestra definición es por los derechos humanos, es por la dignidad de las personas, es por el Estado de Derecho, es por el orden liberal internacional, que con sus problemas nos ha garantizado estabilidad y paz en el mundo. Entonces, trabajar para mejorarlo, no para destruirlo. No hay que destruir a la OEA. Como dice el presidente, la OEA no va más. No, la OEA hay que mejorarla, porque la OEA ha funcionado. No hay que destruir a la ONU hay que mejorarla. Entonces me parece que estamos en medio de esta batalla también, que es una guerra a otro nivel, que la Argentina la tiene que pelear del lado correcto, diría yo, ¿no? Y el lado correcto no es el lado oscuro, volviendo al mundo libre y el mundo oscuro. El lado correcto es del lado del mundo libre. El lado del mundo libre no son regímenes de partido único, ni de hombre o mujer única y eternos. El lado claro del mundo, el lado libre del mundo, es el que cree en la razón, en la ciencia, en la ley, en el Estado de Derecho, en los no privilegios, en las libertades. Y de ahí, nosotros desde ahí, con esa definición político-filosófica que tenemos que sostener los próximos 50 o 100 años, o si es posible para siempre, creo que vamos a ser un país al que le va a ir mucho, mucho mejor. Y eso también depende del liderazgo. Y cuando hablo de liderazgo, digo político, económico, cultural, académico. O sea, todos tenemos una responsabilidad cuando tenemos un micrófono de decir el rumbo es hacia allá, ¿no? Como lo dijeron, repito, ya que es mi ídolo, como lo dijo Sarmiento en su momento. Sarmiento, que además, para quien ha tenido alguna vez la suerte de ir a Boston, tiene una estatua en la Commonwealth Avenue que me parece que a cualquier argentino siempre lo emociona cuando se entere, si tiene alguna vez la chance de verla, ¿no? Hablabas de lados, Laura, y te quiero llevar al lado B, lo mencionábamos antes, ese espacio que tenés en internet, que vos misma marcás, ideas, historias, libros, música, películas, series, viajes, gastronomía, también política y economía. ¿Qué está leyendo Laura Alonso por estos días? Bueno, hoy estoy leyendo, estoy leyendo un libro biográfico, o sea, es como una autobiografía o un diario de Stefan Zweig, sobre un gran escritor, un escritor maravilloso, pero en realidad es como una autobiografía, y no lo traje para traerlo acá, sobre sus años jóvenes en Austria, pre-ascenso del nazismo, digamos, claro, ¿no? Cuando Austria se pliega al ascenso del totalitarismo en Europa, previo a la Segunda Guerra Mundial. Y cómo habla él y acá de nuevo, ¿no? La importancia de la libertad, del florecimiento cultural, de la riqueza cultural, arquitectónica, el faro que era en ese momento Austria para el resto de Europa, y cómo el autoritarismo destruye, cómo cuando se destruye la libertad, se destruye la capacidad creativa de las personas, se destruye la innovación, se destruye la cultura. Entonces, bueno, me parece un libro maravilloso porque cuenta anécdotas muy lindas y él escribe muy bien. Y también estoy repasando un libro muy cortito que lo recomiendo, de Timothy Snyder, sobre las 20 formas que deberíamos asumir los ciudadanos para detectar tiranos, ¿no? Los tiranos de hoy no son los tiranos de hace 100 o 200 o 300 años, pero que los hay. Que se vestían de una forma muy particular y que entonces uno los podía identificar a lo lejos. Exacto. Los tiranos de hoy son los tiranos que usan las elecciones para destruir a la democracia. Que son tiranos del siglo XX también, ¿no? O sea que en el siglo XXI también tenemos estos personajes, tiranos y tiranas, ¿no? Vamos a ser igualitarios en eso, absolutamente inclusivos, tiranos y tiranas, que se hacen de la democracia, especialmente de las elecciones, para destruir la división de poderes, para destruir el Estado de Derecho, para ir contra la libertad de cada persona. Y yo creo que acá hay que trabajar esto, el contenido de qué es la ciudadanía hoy, qué ciudadanos queremos ser, por qué queremos ser ciudadanos informados, activos, participantes, comerciantes, empresarios, digo,
nuestro concepto de ciudadanía hoy, y desde ahí pararnos para enfrentar a los embates del autoritarismo, que también quiero decir, va a existir siempre, porque hay veces como que yo veo también muchos amigos en Estados Unidos o en Europa, como que bueno, la democracia ya está, y yo no viví la dictadura, y yo no sé lo que fue la Segunda Guerra Mundial o lo que significó, yo no viví las dictaduras en la Argentina, y bueno, ya la democracia está, y la democracia no está nunca, la democracia hay que cuidarla y regarla todos los días, y cuando yo digo democracia liberal y republicana, liberal porque respeta a la individualidad, a la libertad de las personas, y republicana porque cree en la división de poderes y el Estado de Derecho. Entonces, digo, no es solo democracia, voto y me retiro y vuelvo cuando tengo que votar de nuevo. Sí, dentro no de es 2 años, o de 4, o de 5, o de 6, o lo que marque la constitución de cada lugar. Bueno, y nosotros estamos aprendiendo a los golpes, porque a los golpes lo aprendemos en la Argentina, en estos casi 40 años de continuidad democrática, con golpes, estamos aprendiendo que la ciudadanía es mucho más que el voto, algo que yo repetía cuando estaba por Ciudadanos hace 20 y pico de años, es mucho más que el voto, que es que se respete, porque las normas así lo indican, mi libertad y todas mis libertades individuales, que no haya privilegios para nadie, y que los conflictos los resolvamos bajo las normas del Estado de Derecho. Entonces, esto que está en el ABC, porque uno te dice, sí, hay que volver a trabajar sobre esta noción que es el ABC, porque en realidad el público se renueva, como dice Mirta Legrand, y como el público se renueva, bueno, tenemos que vivir resocializándonos en qué significa ser ciudadanos en una democracia republicana y liberal, que es la que soñaron Sarmiento y Alberdi con sus maravillosos debates, pero que eran debates entre personas racionales y razonables, y no entre irracionales como los que hoy nos gobiernan. Penúltima pregunta, Laura, y no te robamos más tiempo de esta jornada. Seguimos un rato más en el lado B, porque marcábamos películas y series. ¿Qué tipo de series ve Laura Alonso? ¿Ve Stranger Things o ve Borgen, por ejemplo, o ambas? No, vi Borgen 3 veces. Justo, 3 veces. Eso sí que es una cantidad 3 veces, y cada tanto digo, creo que la tengo que volver a ver. Sí, Borgen me parece genial y maravillosa, es una gran serie, supera a muchas de las series. Bueno, yo también soy como muy fanática de West Wing, es una también, vieja clásico, serie sí, americana sobre la Casa Blanca, digamos, ¿no? Aparte es la Casa Blanca antes que todo, ¿no? Porque es de los 90, si no me equivoco, de West Wing, o fines de los 90, sí, inicios en Argentina del 2000. la daban en la Warner Brothers, ¿te acordás? En la época en que la televisión era 4:3 cuadrada. Claro, pero parece hasta otro Estados Unidos cuando vos lo pensás, ¿no? Porque después de, bueno, los años de Obama, la temporada, digamos, la presidencia de Trump, ahora lo que sucede en Estados Unidos, parece otro país, pero es muy, muy buena, a mí me gusta mucho verla. Sí, veo series de ese estilo. Vi House of Cards, pero la vi, para que veas lo mal, la primera temporada me pareció muy buena, todo el resto me pareció una porquería, entonces... Bueno, la vi una sola vez. Yo no conozco a nadie que haya visto la última temporada de House of Cards, si sirve de no, algo. Sí, yo la vi porque perfecto, me gusta terminar, lo que empiezo me gusta terminarlo, entonces me gusta terminarlo, pero... Y después no, veo todo lo que hay, o sea, en general me gusta. Bueno, vi Chernobyl, sí, la vi 2 veces, grandiosa, la recomiendo. Yo creo que hay que verla porque en HBO, porque aparte es, o en el sistema que usted quiera, yo también, lo dejo abierto al criterio del que está viendo esto, pero les recomiendo Chernobyl, porque justamente habla de qué pasa cuando el Estado toma todo, cuando el Estado se vuelve totalmente autoritario, donde no hay posibilidad de decirle no a la autoridad, y cuando la mentira es política de Estado, o sea, ¿qué es lo que sucede? Y a mí me parece que es un gran aprendizaje de Chernobyl, que además está en Ucrania, con lo cual también nos trae al presente, y creo que es un clásico de series políticas e históricas, te diría, porque está muy bien reflejada la historia que hay que ver siempre. Una vez por año hay que ver Chernobyl. Laura, te hacemos la última pregunta y no te robamos más tiempo. La última se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. En parte probablemente ya hayas respondido un poco de todo esto. ¿Qué inquieta a Laura Alonso? Bueno, siempre el futuro, porque es imprevisible y es incierto. Ahora parece un poco más imprevisible e incierto, pero en realidad el futuro es imprevisible e incierto, con lo cual pensar en el futuro te obliga a ser inquieto y curioso.
Y esa es parte de, o sea, la curiosidad de cómo el mundo va resolviendo la pandemia, por ejemplo, cómo el mundo, que no fue del todo tan mal, ¿no? Porque en menos de un año estábamos todos ya vacunados, o todos los que nos queríamos vacunar, o la gran mayoría de los países teníamos una vacuna a la que acceder. De nuevo, ¿no? La ciencia, la razón, los valores de la ilustración le dieron la respuesta al mundo. Incluso desde China y Rusia, ¿no? Porque esas 2 vacunas que ellos desarrollaron son producto de la ciencia, no son producto del misticismo o de las creencias en el horóscopo individual. De nuevo, ¿no? El triunfo de los valores de la ilustración, de la libertad, porque la ciencia tiene que poder, crea cuando hay libertad. Si vos estás controlando Chernóbil otra vez, ¿no? Si vos estás controlando y diciendo, no, ese reactor lo tenés que apagar o no lo vas a prender, porque la orden viene de arriba y explota una ciudad y se transforma en uno de los peores desastres que hemos vivido en los últimos 50 años, bueno, ahí tenés el aprendizaje. Entonces yo creo que la inquietud es la inquietud por sí misma, que no es, a ver, y justamente la inquietud versus la quietud, yo creo que hay que tomar con calma las situaciones, pero ser inquieto para encontrar las respuestas a las situaciones que se nos presentan, como humanidad, como personas, como ciudadanos, donde te toque lo que te toque, pero no es aceptar lo que viene por aceptarlo y ya está, y esto es así, la resignación o la inevitabilidad de que esto es lo que nos tocó, no, de ninguna manera. La inquietud justamente te permite, porque es el motor de la creatividad, encontrar respuestas. Laura, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Gracias, Garrett. La teníamos a Laura Alonso aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.